desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Desarrollar se llama el abuso del lenguaje inclusivo. Amén. El abuso del lenguaje inclusivo. Y está basado en el libro de Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Unos 600 años antes de Cristo, hermano, más o menos. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amén. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios, o sea, bien preparados, inclusive académicamente, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Hermanos, mire lo que se les iba a enseñar, nada menos y nada más, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Bien, repito el título del mensaje, hermano. Se llama el abuso del lenguaje inclusivo. Amén. Bien, el libro de Daniel se desarrolla cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, hermanos. Daniel Amén. Y sus amigos ejemplares, hermanos, estos eran jóvenes. Los tres amigos de Daniel que más abajo se describen en el capítulo 1, eran jóvenes ejemplares, sin tacha. Tenían bien sembrada la ley, hermanos. De manera que cuando viene juicio de Dios sobre un lugar, hermanos, sufren hasta los más inocentes. Amén. Y eran bien educados y según lo que allí se describe, opinión general de estudiosos, se dice que eran de un estrato social alto, Daniel y sus amigos. Amén. Amén. Y dentro de las cosas que se les tenía en lista para poder servir en el palacio de Nabucodonosor, que es una figura de Satanás, era que no utilizaran el idioma hebreo. El pueblo de Dios, ojo, no son palabras casuales las que ahí están, hermanos, las que enfatiza el versículo 4. Dice, fíjense que todas las cosas ya ellos la traían. Quiero hacer este énfasis. Ya ellos la tenían, ya ellos la traían. Eran de buen parecer, no tenían tacha, eran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Pero a ellos se les quería anexar nada menos y nada más que se les enseñase una lengua diferente y una escritura diferente. Amén, hermano. Así que este lenguaje inclusivo, hermanos, es más viejo que las mismas estrategias de Nabucodonosor por los siglos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, quiero hacer este énfasis.
Oiga, esto a mí me impacta. Ya ellos sabían un idioma, por supuesto, estaba en una nación extranjera, pero lo que quiero hacer énfasis, implicaciones espirituales en el significado espiritual de lo que esto significa. Mis amados hermanos, cuando usted aprende una lengua extranjera, usted va a estar envuelto de alguna manera en la manera de pensar de esa cultura extranjera y en las costumbres de esa cultura extranjera. Entonces, ¿qué es lo que Satanás, lo que Nabucodonosor, verdad, es el mismo cuadro para nosotros hoy, para la iglesia hoy? Fíjate que les quiso cambiar a hombres, a jóvenes del reino de Dios, el lenguaje del reino de Dios, el lenguaje bíblico, por el lenguaje del mundo, porque Satanás tiene también un lenguaje. Amén. Y necesitamos saber esto, que estamos, mis amados hermanos, así como estos jóvenes, estamos en un sistema que no nos hace, mis amados hermanos. Quiero hacer esta claridad y decirlo despacio. El cristiano está metido en un sistema como para que el cristiano moderno quiera congraciarse con el mundo. El mundo siempre nos va a odiar. Mientras el cristiano se ponga los mismos trajes de baño, será aceptado, hable la misma jerga del mundo, será aceptado, vea las mismas inmundicias, los mismos programas de televisión, será aceptado. Pero Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Y también la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay ciudadanías intermedias. Si me están copiando, díganme un amén. No hay ciudadanías intermedias. Si usted, hermanos, ha decidido seguir a Cristo, hermanos, hay un largo camino por seguir. El cristianismo no es emocionalismo. El cristianismo va más allá de tener una simpatía por escuchar la palabra. El cristianismo tiene que ver con una vida rendida a Cristo y vivir para Él radicalmente. Dígame amén. Amén. O ay mi madre, hermanos. Vamos a ir cambiando. Así es. Entonces, amados hermanos, estamos en este sistema que le pertenece a Satanás. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo que Él era el príncipe de este mundo. Él no es el rey. Gracias a Dios, hermano. El rey es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero si Jesucristo llegó a decir que Él es príncipe, hermano, Él tiene poder. Autoridad no la tiene, tiene poder, que es diferente. Los grupos armados tienen poder, más no autoridad. La autoridad se delega. Y Satanás perdió cuando se rebeló. Amén. Igual que los grupos armados, la gente que se levanta, se les da el derecho de ser perseguidos por las fuerzas armadas constituidas legítimamente, a quienes se les ha otorgado autoridad y poder. Amén. Y nosotros en Cristo tenemos autoridad y poder para que no se deje de Nabucodonosor, de Satanás. ¿Cuántos me dicen un amén, hermano? Amén, y vivamos, sepamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es fácil. Este sistema no es fácil. Jala, traga, parece un agujero negro. Este sistema jala, hermanos. Es atractivo. Pero, mis amados hermanos, debemos poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Hay cosas más grandes, hermanos, que el mundo te puede dar una alegría. Jesucristo no lo desconoció, pero es pasajero. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. Así que gritar un gol no puede tener más alegría duradera que escuchar la palabra de Dios. Dígame amén o ay, o ay mi madre. Entonces, amados hermanos, no cabe en la cabeza de Dios una iglesia acomodada a los principios de este mundo.
Dios nos llama a la radicalidad. Dios nos llama a la diferencia, a que la iglesia distinga entre lo santo y lo profano y se aparte de lo que a Dios le desagrada. Amén. No podemos estar sujetos a los principios de este mundo. A que por parecer modernos cedamos en la santidad. Hermano, vea, Daniel y sus amigos tuvieron todo, hermanos, de papaya para hacer lo que les venía en gana. Humanamente hablando, nadie los veía, estaban en el palacio, empezaron a escalar y a tener influencia, y aunque les cambiaron el nombre, porque esa era la costumbre en esos tiempos, aunque les cambiaron el nombre, ellos nunca perdieron su identidad. Amén. Aló. Amén. Repito, a ellos les cambiaron el nombre, pero hermanos, con razón, hermanos, uno ve integridad en estos jóvenes y uno puede ver que con razón, por guardar la integridad y la fidelidad a Dios, ellos apagaron fuegos impetuosos y taparon boca de leones. Dios Amén. mío, que Dios nos ayude, hermanos. Porque el que le quiera serle fiel a Dios será como su maestro. Vendrán pruebas, persecuciones, presión de las tinieblas. Ellos tuvieron 3 años de entrenamiento, hermanos. Y Nabucodonosor le propuso a su eunuco que le diera la comida de ellos y que aprendieran, hermanos, el lenguaje de los babilonios, de los caldeos, hermanos. Y es una de las cosas que Satanás hoy, unos 2600 años después, está queriendo hacer ese mismo intercambio con la iglesia. Así es. Hermano, la Biblia, hermano, qué libro tan maravilloso. Como la Biblia, algo que fue escrito, inclusive escrito con menos tiempo, o sea, quizás unos 2300 años, como la Biblia narra cosas para que seamos advertidos. Hermanos, y quiero enfocarme solamente en esta última parte del versículo 4, era que le enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Dios mío. O sea, el diablo quería, hermanos, que hablaran de determinada forma. Hermanos, y pregunto, ¿no es eso, hermanos, lo que el diablo está haciendo con la iglesia? Queriendo que hablemos de determinada forma, con el lenguaje inclusivo que ahora usted lo va a escuchar, hermanos. Amén. Y dejemos a un lado el lenguaje de Dios. Hermanos, ¿qué persigue el lenguaje inclusivo? Inclusive o inclusivi, no sé cómo decirlo. ¿Qué persigue el lenguaje inclusivo? Hermano, aparentemente quiere eliminar la discriminación. Hermanos, y me causa, hermanos, una seria preocupación que este lenguaje está calando profundamente en la iglesia de Jesucristo. Las iglesias protestantes antiguas, para que lo vaya sabiendo, tales como la luterana, la anglicana, la presbiteriana, hermanos, ya han dado orden, hermanos, de pronto, pero sí, hermanos, por las noticias que uno ha visto, hermanos, que a Dios no se le diga Señor, sino que se le puede decir también a Dios y tratar a Dios como mujer, que Dios es discriminatorio. Dios mío, por favor. Aló, está conectado, hermano, dígame algo,
algo, Amén. hermanos, a ver si está bien por allí, hermanos. En teoría se ve inofensivo que el lenguaje inclusivo sea para incluir, escuche, a todos, a todas, a todes. Y esto es a todos y a todis, para que se cumplan las 5 vocales, hermanos. Dios mío, estamos, hermanos, uno de los temas más coyunturales, del que la iglesia, uno de los desafíos más grandes es lo que tiene que ver con la sexualidad. Y detrás de este lenguaje inclusivo esta es una deformación de la sexualidad, como ahora lo va a escuchar. Para que se diluya lo que es masculino y para que se diluya lo que es femenino. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fíjense, no discrimina, hermanos. Dios mío, hermanos, he escuchado a gente tan preparada académicamente, hermanos. Ni siquiera te estoy hablando de la religión tradicional. Te estoy hablando de la misma iglesia protestante. Hermano, prácticamente, hermanos, se han vuelto en unos literalmente criticones de la Biblia. Hermanos, y están sacando, hermanos, su propia doctrina. Y tildan, hermanos, abiertamente, tildan que el lenguaje de la Biblia es discriminatorio. El lenguaje de Jesús, el lenguaje de Dios, hermanos. Y yo no sé, hermanos, a dónde vamos a parar, hermanos. Y no quiero hoy, hermanos, hablar de traducciones de la Biblia, porque Dios mío, nos desviaríamos totalmente, hermanos. Pero para tocar ese tema, no hay ninguna traducción bíblica perfecta. Perfecta. La que usamos aquí mayormente, ¿verdad? Y la seguiremos usando hasta el final. Una versión muy bonita, hermanos. Por eso les dije, no hay ninguna traducción, ojo, estoy hablando de traducción bíblica perfecta. Aunque hay Biblias traducidas, como inclusive la nueva versión, la Biblia Jerusalén, e inclusive la que nosotros manejamos, hermanos, están catalogados como una de las mejores traducciones de la Biblia. Amén. Entonces, prestemos atención a todas estas cosas, hermanos. Hay una apariencia de piedad, una apariencia de igualdad, que lo que busca el lenguaje inclusivo es que la otra persona no se sienta incómoda y que se sienta incluida en el lenguaje que se utiliza. Dios mío, no sé si me estoy haciendo entender. Que cuando digamos todos, según ellos, nos estamos refiriendo a los hombres. Entonces, si hay mujeres que se sienten discriminadas, entonces no deberíamos usar todos. Pero si utilizamos la palabra todas y hay hombres que no se sienten identificados, entonces no deberíamos utilizar la palabra todos. Estoy poniendo un ejemplo. De manera que ya estamos viendo, hermanos, que ya no solamente dicen todas, todos, que en principio no está mal ni es pecado que usted hable de todas y todos. Estoy hablando de la manera impositiva como se nos quiere obligar a hablar. Amén. Entonces ya están utilizando todes. Imagínense, hermanos. Están utilizando todes. ¿Ah? Ellas. Ya no podemos decir ellas y ellos, porque si hay transgénero, se van a sentir ofendidos, hermanos, porque si hablamos de hombre y hay un hombre que se considera mujer, se va a sentir ofendido. Y viceversa, si hay una mujer que se considera hombre y decimos ella, se va a sentir. Entonces, que para incluir a todos, hermanos, mire la apariencia, utilicemos palabras incluyentes, como por ejemplo, no podemos decir chicos ni chicas, sino chiquis o chiques. Cójame ese trompo en la uña. Todes. ¿Ah? Todo con la X en vez de la vocal y terminado en S. Dios mío, hermanos, estamos, hermanos, en tiempos, hermanos, coyunturales. La iglesia, hermano, no puede estar, hermano, de larín larán.
La iglesia tiene que tener respuesta a todas estas cosas. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Amén. Lucas capítulo 14, 26. Rápidamente, hermanos. Fíjense, no es para justificar esto, sino que Jesús no tiene ningún problema para identificar de manera específica, y todo el tiempo no habla Jesús así, y Jesús no tiene problema para identificar de manera específica a unos y a otros, hombres y mujeres. Dice Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, ama menos a su padre y madre, mujer e hijos. Ojo, mira lo que viene, a hermanos y hermanas. Dice, no puede ser mi discípulo. Jesús no estaba afanado, ustedes no lo van a ver hablando cada párrafo, cada pasaje, el lenguaje inclusivo. Pero por si acaso, hermanos, alguien de lenguaje inclusivo los quiere echar en cara de que para utilizar su mismo lenguaje, no quiero hablarles. La Biblia, hermanos, Jesús dice, hermanos y hermanas, no hay ningún pecado con que usted a veces pueda referirse así, ¿verdad? Pero repito, lo que sí, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta es todo lo que está detrás del lenguaje inclusivo. Detrás, hermanos, hay una desviación hacia el género, según ellos, neutro, cosa que es imposible. Jesucristo es el creador del mundo. Él creó al hombre y a la mujer. Hermano, nada de estados intermedios. Aló, ¿cuántos me están siguiendo? Santiago capítulo 2, hermanos, aquí le pongo otro ejemplo. Son ejemplos excepcionales, hermanos. Dice, y si un hermano, vamos a leerlo mejor desde el versículo 14, dice Santiago, hermanos, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarse? Y si un hermano o una hermana están desnudos, ahí están hablando de los dos, ¿verdad? Pero arriba, ¿cómo empieza el versículo 14? ¿Cómo empieza? Alguien que me diga, distinto a Mayra. ¿Qué dice? Hermanos, en plural. Allí se está incluyendo a todos. Hermano, vea, es que esto es tan sutil que mire el engaño de las tinieblas. Que supuestamente el lenguaje inclusivo es para no discriminar e incluir. Pero mis amados hermanos, el lenguaje que nosotros utilizamos realmente es más incluyente que el de ellos. Supongamos que aquí dijera, hermanas mías, ¿hacia quién se está dirigiendo Santiago? Pregunto. Mayra, rápido. Ahora nadie quiere hablar, hermano. Mujer. A una mujer. Y si aquí dice, hermanos míos, ¿a quién se está dirigiendo? Hermanos, hombres. No, Mayra, a todos. A todos, a todos. A todos. ¿Quién habló ahí? A todos, así es, se está dirigiendo. Santiago no está hablando a un grupo de personas. Si aquí dice hermano, entonces solamente es a los hombres. No, aquí está Santiago hablándole a toda una comunidad. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es más incluyente el lenguaje que ya está establecido y que valga la pena decir, aprobado por la Real Academia Española de la Lengua. Hermano, todo idioma necesita unas leyes. Amados hermanos, ahora de un plumazo quieren borrar esas leyes gramaticales, lingüísticas, para decirla mejor. De un plumazo quieren borrar las leyes lingüísticas. Dios mío. ¿Usted qué opina, hermano? Dios mío. No puede ser, hermanos. No puede ser. Y pudiéramos utilizar muchos ejemplos que están allí. Y tampoco era la intención ni de Jesús, ni de Santiago, ni de la Biblia, que cuando se dijeran o distinguieran uno u otro sexo, ser incluyente.
porque Jesús, porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son incluyentes. Vea, hermano, la gente lo que está inventando. ¿Quién fue el que le cargó la cruz? Hablando geográficamente, pregunto, ¿quién fue el que le cargó la cruz a Cristo, hermanos? Un africano. O sea, Jesús estaba involucrando a los africanos. Y si usted se lee Hechos, capítulo 13, hermanos, usted se lee Hechos, capítulo 13. Voy a buscarlo aquí de rapidez, hermanos. Hechos, capítulo 13, hermanos. Perdón, aquí, eso no estaba ni en el panorama. Hermano, fíjense, hermanos. Vamos a ver, esto no estaba aquí, hermano, en el panorama. Hechos capítulo 13, si no estoy mal, aquí está, hermanos. Hermanos, el primer viaje de Pablo con Bernabé, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, hermanos, profetas y maestros. O sea, profetas es femeninos. Entonces, ahí sí no aplica que seamos excluyentes. Yo entiendo aquí que aquí hay hombres y mujeres, hermano. Aló, hermano, dígame alguna reacción, porque no sé si está aquí o allá. Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. ¿Sabe lo que significa esta palabra Níger en el griego? ¿Quién me dice? A ver, hermano. ¿Ah? Alguien escribió por ahí. Negro, negro. ¿Quién dijo? Rafa. Negro. O sea, ¿cómo le llamaban a Simón? El negro Simón era evangelista. Hermanos, aquí está Jesús incluyendo a todos. Felipe tenía hijas profetas. Allí está el ministerio hasta de enseñanza para quienes digan que las mujeres no pueden enseñar. Ahora se me está yendo el nombre de Priscila y Aquila. ¿Ah? Que cogieron a Apolos para conductarlo y llevarlo y dice el nombre de los dos. Dios mío. Entonces tenemos que leer, hermanos, antes de estar buscando articulitos ahí aislados y decir las mujeres se callan en la iglesia y las mujeres no pueden enseñar y los dones cesaron, hermano. Ojo, aférrese a la palabra de Dios y se encontrará sorpresa. No podemos aceptar, hermano, todo lo que diga Calvino. Esto no puede gustar a otros. No se preocupe que no es con usted ni con la persona que está a su lado. Entonces, amados hermanos, no está mal, inclusive, que usted diga desde el púlpito, hermanos, Dios los bendiga. Usted se está refiriendo a todos. Y si usted dice, hermanos y hermanas, muchas bendiciones, no hay problema con eso. Lo que no, hermano, me pudiera pasar es que hagamos de estas cosas leyes. Hermano, excepcionalmente, la Biblia se expresa así. Ya se sabe que si usted está hablando de hermanos, está incluyendo a todos. Pero si usted dijera, o yo dijera al final, las hermanas de la iglesia se quedan, ¿hacia quién estoy dirigiendo el mensaje? Hacia las mujeres. Ahí sí es de manera categórica. Entonces, ¿qué es más inclusivo? ¿Hablar de las hermanas se quedan o decir los hermanos se quedan? Se las dejo ahí, hermano. ¿Ah? Dios mío, ¿qué vamos a decir, hermano? Porque quieren es eliminar lo que parezca que estamos excluyendo a uno u otro género. O a alguna persona que siendo varón se identifique con mujer, o a una mujer que siendo mujer se identifique con el hombre, que ella crea que es hombre. Eso es lo que quieren eliminar. Hermano, aló, hermano, no estoy escuchando nada, hermano. Eso es lo que quieren eliminar. Hermano, y eso es, hermano, yo, en mi opinión, eso ya están rayando en la ridiculez. Perdone, hermano, alguno escuchará, pero ese lenguaje inclusivo raya en la ridiculez. Dios mío. O sea, y se está viendo, hermano, esto como algo
dictatorial. Perdone, hermano, pero necesito hablar estas cosas. El homosexualismo, el movimiento LGBT se comporta como una dictadura. Preste la atención cómo son las dictaduras, como algo tiránico. Preste la atención. Sí. Y si usted dice algo, si es de renombre, ¿no? Si es algún líder nacional que diga alguito que incomode a este movimiento LGBTIQ+, no sé, pederastas y más, usted se va a encontrar con que le caen todos los medios de comunicación. Hermano, y es fuerte. Valoro, hermano, esa posición del juez aquí en Cartagena y valoro eso. Y tenemos que respaldar, hermanos, los cristianos, respaldar, hermano, estas cosas que son las que más se están viendo en estos días, tenemos que respaldar la posición de Dios. Amén. Que va en contra del aborto, del homosexualismo, del lesbianismo, de la eutanasia, de la dosis personal de droga. A mí me cuesta, hermano, darle un voto a la gente. Prefiero no votar. Pero, hermano, si no voto, se pierde ese voto y reina los impíos. Y por supuesto que no es un mensaje con tinte, porque a fin de cuentas faltan como 2 años para las elecciones. Pero necesitamos, hermanos, también que la iglesia ejerza la responsabilidad sobre quienes nos van a gobernar. No serán gobernantes perfectos, pero al menos, hermanos, hombre, que entre eso, porque Dios mueve reyes y Dios los inclina, hermanos, tampoco seamos tan irresponsables en decir, bueno, como Dios es soberano, que se elija cualquiera y que a fin de cuentas Dios, hermano, dirigirá todas las cosas para bien. Pero que dentro de todas esas cosas inclinemos, hermano, la balanza un poquito hacia Dios. Así es. Me estaba diciendo Alex, él predicó hace como 2 meses, ¿verdad? Le ha venido a la iglesia, ustedes lo conocen. Perdone si me desvío un poco del tema, pero es breve. Me dice, Juanca, el alcalde no es cristiano, pero su papá sí lo era. Él tiene el evangelio sembrado y ha destinado un pastor para que visite a las iglesias y otorgue todas estas cosas sanitarias. Oiga, qué tremendo, ¿ah? Y estoy seguro que el pastor debe ser serio. Y los cristianos allá deben ser serios. Un municipio allá en el Atlántico. Así que, amados hermanos, ya el sexo, te hablo del género masculino y femenino, se ha convertido en un constructo social, en algo que viene por la costumbre e imposiciones sociales. Amén. Hermano, amén. Eso es lo que estamos viendo. Cuando el género, la Biblia lo identifica como masculino y femenino, machos o hembras, hombres o mujeres. Hermano, yo espero, hermano, que todas estas cosas sean una moda y que pronto pase. No quiere decir que el diablo no va a utilizar otras cosas. Amén. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta pensar que vayan a lograr eso en 8.000 millones de personas, de los habitantes que tiene el mundo casi. Hermanos, hasta la misma gente secular se fastidia, está fastidiada, está saturada de ese lenguaje inclusivo. Ayer precisamente vi una noticia que no propiamente tiene que ver directamente con el lenguaje inclusivo, pero sí es el mismo sistema para meterlo allí mismo, es el mismo sistema. Alguien escribió en Twitter. Estoy hablando de gente mundana. Alguien escribió, una niña, una chica no debiera decir mi novio, o el chico no debiera decir mi novia, porque eso no es propiedad de nadie. Hermano, y vamos a ver que el hombre, en vez de apoyarlo, le levantaron a tuiterazos, hermano. Porque así como van las cosas, hermano, no vamos a decir mis padres. ¿Ah? Algunos felices que ya no dijeron. Después le explico el chiste. O mis hijos, sabiendo perfecto que no es posesión. Yo no soy el dueño de ellos.
ellos no son un objeto. Entonces, hermano, se levantó, eso lo vi en las noticias, ¿verdad? Y hermano, la gente se está saturando de esto, hermano. Así que Sí. hasta me llamó la atención, hermano, con esta misma línea de una encuesta que vi en una página cristiana que hasta me agradó. Y la encuesta era global. Decía que muchas jóvenes en Estados Unidos están dispuestas a llevar el apellido de su esposo. Wow, hermano, a mí esa noticia a mí me alegró porque, hermano, la presión que hay en Estados Unidos para que haya un pueblo que en encuesta diga, estoy dispuesta a llevar el apellido de mi esposo. Y bueno, quiero dejar este temita porque ya veo que me estoy, que tiene que ver con lo femenino. Amén. Y eso lo voy a hablar el domingo. Así que Amén. no se deje de congregar. Y perdone que me haya desviado aquí. Entonces, amados hermanos, no hay ningún problema y por supuesto vamos a apoyar esto. Hermanos, que el lenguaje que se utilice sea el que ya hemos venido estableciendo, hermanos, lo que se ha explicado ahorita. Hermanos, ya usted sabe que ahora no me estoy refiriendo a los hombres, sino a todo el mundo. Hombres y mujeres aquí, hermanos. Siempre digo hermanos, es una muletilla que tengo. Entonces, el lenguaje inclusivo, hermanos, en algunas iglesias, como les dije, están permeando y están golpeando muy fuerte. Han dado permiso para que se dirijan a Dios como ella. Inclusive, hermanos, se los voy a decir aquí que debe estar asombrado. Estaba leyendo la otra vez esta noticia. A mí me gusta mucho la traducción en el lenguaje actual. Cuando salió la nueva versión internacional fue objeto de mucha polémica, porque estaba dándole, la nueva versión internacional es de propiedad de gente cristiana, pero los editores, que es la Zondervan, es mundana, no más. Rafa, creo que si me ayudas, ¿quién es el dueño de la Zondervan? Rafa, no me acuerdo. Entonces, como alguien secular se alimenta porque a fin de cuentas es un negocio. Entonces tiene la Biblia, una versión internacional, bajo su tutela. Y fue muy criticada en su tiempo que salió porque el tema del homosexualismo en muchos pasajes lo diluía. Y bueno, también la traducción en el lenguaje actual. Al parecer, yo no he hecho la averiguación, pero donde lo leí, me parece, los considero muy serio, decía que no estaban utilizando Señor en el hebreo o Dios Señor ni en el hebreo ni en el griego. Estaban utilizando Dios. Mire, hermano, cómo esto es sutil y hasta engañoso. De hablar y que tú encuentres Dios, pues no hay problema porque tú estás leyendo la Biblia y se refiere a Dios. Pero según el artículo, estaban sacando la palabra Señor, que en el hebreo es Adonai, y en el griego es Kyrios o Kurios, algo así en el griego, porque era masculino. Entonces, en esos casos, lo han traducido por el tema del lenguaje inclusivo como Dios. Dígame si me estoy haciendo entender para repetirlo. Amén. Escríbeme ahí, pastor, no entendí. Y yo lo repito, pero lo voy a repetir. La palabra Señor, Adonai en el hebreo y Kyrios en el griego, la han reemplazado por Dios. Por el tema del lenguaje inclusivo. Y si uno no sabe, yo no he mirado si lo voy a verificar más tarde o mañana. Igual pues me gustan ciertos párrafos que son muy claritos, pero hermanos, sí me dejó pensando, hermanos, que sacaron el tema del Señor porque chocaba con el lenguaje inclusivo y le pusieron Dios. Mas Dios sí se puede traducir, ojo, en algunas partes cuando en el griego aparece teos, ahí sí Dios, porque ahí sí cabe, ¿no? Pero no en los ejemplos que ahorita les puse. Entonces, amados hermanos, Dios está más allá de cualquier género. Dios no es ni hombre ni mujer. Pero no es una licencia para referirnos a Dios como sea. Entonces, como Dios no es hombre ni mujer, él no, según algunos, él no se va a poner bravo si le decimos ella a Dios. Hermanos,
el Antiguo Testamento y por boca de nuestro Señor Jesucristo se refiere a Dios como Padre. Y Amén. por ese ejemplo y por obediencia debemos seguir esa línea. Aún Amén. Jesucristo, para referirse al amor de Dios, lo relaciona hasta con la parte de una mujer. Porque le dice Jesús en Mateo 23, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, femenino, la gallina es hembra, como la gallina junta a sus polluelos. Pero no está queriendo decir Jesús que Dios, el Padre, es una mujer. Así Gloria a que Dios. este tema de la ideología de género, mis amados hermanos, por supuesto no pretendo dar un acabado. Si alguien quiere, bueno, yo sé que estos son temas de bastante lectura, así que también me toca ser responsable con las reuniones. Si usted no está preparado, mejor no se meta, hermano. Pero es uno de los desafíos y no pretendo dar en una hora o en menos de 50 minutos este tema por acabado. Amén. Así que necesitamos, hermanos, prestar atención, hermanos, porque las cosas, hermanos, yo no sé, yo sé que a veces digo cosas y a veces soy chocante, yo lo reconozco. A veces le saco la piedra, perdóneme, se lo digo con toda, pronto es mi misma debilidad, la misma angustia de querer que usted empuje más, hermano. De verdad se lo digo de todo corazón. No es mi interés de sonsacarlo y es, hermano, de pronto también la misma angustia que tengo. Si hasta ahora les he dañado, les he golpeado, les pido perdón y no me justifico. Pero sí les digo, amados hermanos, es parte también hasta de la angustia de uno. Entonces, amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy coyunturales para la iglesia. La iglesia será separada y será dividida entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y todo este tiempo, hermanos, que nos hemos estado congregando es para tener un aceite nuevo y abundante. Porque hay mucha gente, hermanos, que se está descuidando y está comiendo fútbol, comiendo novela, para después llegar en paracaídas y decir, hermana, no tienes aceitico que me des. Así que esto, hermano, es una preparación, hermanos. Esto es una preparación como para el matrimonio. Genéticamente, cromosómicamente, biológicamente, anatómicamente, somos hombres o mujeres. Amén. Entonces, el yo soy, hoy el yo soy, se ha convertido en lo que yo siento o lo que yo creo que yo soy. Y están eliminando lo binario, es decir, la identificación entre lo que es definido como masculino y femenino. Amén. Estamos, hermanos, en tiempos en que necesitamos abrir los ojos y mirar lo que está ocurriendo alrededor. Yo, sinceramente, se los digo, gloria a Dios por esta pandemia. Creo que ha estremecido la iglesia y que la siga estremeciendo porque Dios es el dueño de la iglesia y Él quiere llevarse a una iglesia consagrada, no una iglesia vergonzosa y que esté combinando las cosas mundanas y que le esté dando el tiempo de sobra a Dios. Es un gran pecado ponerle a Dios las obras. Sobras, dije sobras, no obras. Entonces, si no hay consagración, hermano, no vamos a apagar fuegos impetuosos. Los fuegos impetuosos, hermanos, se los digo, yo, hermanos, este tiempo ha sido duro, difícil. ¿Qué tal machucao? ¿Qué tal, hermano, mordió de burro? No vamos a tapar bocas de leones. Entonces, lo queremos, estas cosas ya lo he dicho, no es para sacar el ayuno, pero, hermano, si no hay consagración, ni un ayuno te sirve.
Entonces, Amén. estamos hasta mal enfocando el ayuno. Y tantas cosas, ¿verdad? Que en vez de pedirle a la iglesia diario, todos los días, hermano, consagración, hermano, muerta la carne, no. Todo es dicha, alegría, prosperidad, suegra, casa, carro. Y cuando viene el conflicto, hermanos, así como lo oraba Brian ayer, santificaos para mañana. Porque la santidad, hermanos, trae respaldo. Y vienen fuegos impetuosos en medio de la santidad. Vienen leones. Entonces, estemos atentos a nuestros hijos, hermanos. No dejemos que se nos imponga, hermano, esa de manera sutil, pero a fin de cuentas, dictatorial y tiránica, el lenguaje inclusivo. Porque lo están haciendo. Y el lobby LGBT, hermanos, está trabajando muy fuerte en todo esto. ¿Ah? ¿Cómo diríamos inclusivamente el planeta Tierra? ¿Ah? ¿Cómo lo diríamos? El masculino, planeta femenino, tierra femenino. ¿Ah? El computador, bueno, también en otros países dice la computadora. ¿Cómo diríamos el televisor, la silla? No, hombre, hermanos, esto es una locura como nos pongamos, porque todo tiene género, todos los objetos tienen género. Así es. Entonces están buscando, hermanos, artículos indefinidos, terminaciones, hermanos, como todos o todas, están buscando esas terminaciones indefinidas que no indiquen lo masculino y lo femenino. ¡Qué tremendo! Es lo mismo que de la orden que dio el faraón, hermanos, en tiempos cuando nació Moisés. En Éxodo 1:16, usted conoce esta cita bíblica. Dice cuando le dice el faraón a las parteras egipcias esta orden: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es varón, si es niño, mátenlo, y si es niña, déjenla vivir. Hermanos, dígame, ¿ustedes creen que estas son palabras aisladas? Hermanos, así funciona el reino de las tinieblas. Se está borrando esa línea varonil. Inclusive, y no me contradigo, porque la mujer, dice la Biblia, que es varona. Se está borrando la línea varonil en el hombre y la mujer, porque cada uno tiene roles. Roles. Hay cosas que no la podrá hacer el hombre. Hay cosas que no la podrá hacer la mujer. ¿Ah? ¿Sabías que nosotros tenemos dos lóbulos cerebrales? Amén. Amén. Y la unión de los dos lóbulos se llama el callo cerebral. Y en el hombre es más ancho que el de la mujer. Hermano, y esa anchura en nosotros del callo cerebral nos hace hacer una cosa a la vez. Aló. Pero la mujer, como lo tiene más estrecho, por eso ella puede coger el teléfono así y está cocinando y abajo está limpiando con el pie y con el otro oído está prestando. O sea, puede hacer más cosas a la vez una mujer, porque hay roles diferentes. Aló. Dios mío, hermano, por favor. Esa es la misma orden del faraón. Borrar esa línea. Y tú le preguntas mayormente a cualquier joven y es proclive a la ideología de género, al homosexualismo, aunque él no lo sea, ¿no? No vamos a decir que todos los jóvenes son así. Pero puede dar un concepto favorable, inclinar su corazón a esas cosas que no les importa. Esa es la generación en la cual estamos. En donde lo masculino y lo femenino se está diluyendo, hermano, y tiene que quedar la iglesia fiel, los medios de comunicación. Hermano, ahí los cristianos que estén comiendo televisión, viendo cine, esclavizados al cine, hermano, vea, no van a salir bien librados, hermano. ¿Por qué? Porque el cine mayormente lo hace Hollywood. Y la agenda de Hollywood es LGBT, IQ más, pederastas más, y etcétera.
La agenda de Disney y esas caricaturas son de sensualidad y son de LGBT. Esa es la agenda de esas dos grandes compañías. Cartoon Network también tiene una agenda hasta satánica y ocultista en sus programas. Así que, amados hermanos, tenemos un desafío frente a nuestros hijos. Y más si están encerrados, cómo se divierten, cómo se distraen. Entonces tenemos, por favor, también que seamos selectivos en las cosas y el tiempo, los programas que van a ver y el tiempo que van a estar frente al televisor. Yo se los digo aquí, yo le quité el globo de notificaciones a WhatsApp. Porque uno viendo el globo, ay, voy a entrar para ver quién escribió. O sea, es WhatsApp el que te impone cuándo tienes que abrir WhatsApp. Ahora no. Ahora yo digo cuándo voy a abrir WhatsApp. Y me he sentido, hermanos, usted no se imagina el cambio. Y ni para decir que era esclavo a eso, pero esa pequeña cosita, hermano, me ha hecho sentir muy bien. Yo soy el que decido cuándo abro WhatsApp. Amén. Entonces, hermanos, si no forjamos el carácter con estas cosas, ¿qué serán cuando venga el fuego impetuoso? Cuando venga las persecuciones, cuando vengan las pruebas. Así es, amén. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si la gente dice, por ejemplo, los periodistas dicen, los hinchas de la selección Colombia, aló, hay bastante gente, ayer no sé dónde estaban. Amén. Pero también, ¿qué de malo tiene que cuando uno escuche los hinchas, ya saben que es hombres y mujeres? ¿Cuántos hinchas hay aquí, hermano? Dios. Menos mal. Pero cuando dicen la hinchada de la selección, ¿a quién se está refiriendo? A todos, da igual. Pero a donde quiero llegar, que hay ejemplos que son tan naturales, hermanos, en las cosas, que no hay una imposición para que hablemos. Eso es lo que yo no puedo aceptar. De verdad, hermano, que la imposición sutil, es dictatorial por parte del movimiento LGBT aquí, LGBT. Y un bombardeo, hermanos, en las escuelas. Nuestros hijos tenemos que enseñarles estas cosas, hermanos. Si usted tiene a su hijo adolescente, 13, 14 años, hermanos, que esté conectado aquí. Por favor, hermano, después vienen los ayayay. Después viene todo se vale. Así es. Mío. ¿Ah? Estaba también a raíz de este tema, estaba buscando lo que opinó la Real Academia de la Lengua. Dijo que no hay que confundir gramática, la forma como hablamos es parte de la gramática, que no hay que confundir gramática con machismo. Y le dijo no al uso de la letra E al final, reemplazando la terminación AS u OS en todos y todas como plural inclusivo. O sea, la Real Academia de la Lengua dijo no al lenguaje inclusivo. Así que despertemos, hermanos, porque nuestros jóvenes y nuestros hijos no la tienen fácil, hermanos, no la tienen fácil. Ahora el aborto se le llama interrupción voluntaria del embarazo. Ahora se le llama así. No sé si se ha dado cuenta. ¿Ah? El sexo pasó a ser biológico, ahora a ser ideológico. El incesto, hermanos, ahora se le llama amor intergeneracional. Wow, qué académico. Mire, hermanos, se los digo aquí. Y esto no es una excusa para que ahora no lea ni estudie. Pero muchas barbaridades de las que estamos viendo están saliendo de las academias universitarias. Eutanasia, aborto, dosis personal de droga, gran cosa, hermano. Están saliendo todas esas diabluras de gente intelectual. Así que no nos pueden, hermanos, obligar y que no nos importe si nos tilden de homofóbicos, si no nos dejamos conductar de esa gente. Están promoviendo, hermanos, el lenguaje, hermanos, el lenguaje inclusivo. Es un lenguaje del caos, hermanos, del caos y del odio. Aló. Amén. Amén. El lenguaje Amén. inclusivo es un lenguaje de odio, porque la persona que lo escucha, hermano, siente un profundo odio y dice, no me hablen así.
Y el que no lo haga, hermano, le caen como abeja al panal. Así es. Así que no nos pueden obligar a hablar de determinada forma. Sí. Amén. O sea, se han convertido, hermano. Vea, ¿sabe qué es lo inclusivo verdaderamente? Le quiero poner un ejemplo de lo que es la inclusión. Por ejemplo, usted va a un restaurante, eso sí hay que apoyarlo. Y yo lo voy a apoyar. Usted va a un restaurante con una persona ciega. Usted ve y la otra no. Lo inclusivo es que a usted le den su carta normal y a la otra persona ciega le den su carta en braille. Aló, bebé. Amén. Eso sí es inclusivo, yo, para que respeten. O lo Amén. mismo con el autista. El autista necesita códigos. Entonces tienen que tener un menú para los autistas. Ellos a veces no leen las cosas. Ellos tienen una imaginación, hermano. De pronto a usted le ponen el chicharrón, la yuca, la ensalada, pero al autista le tienen que poner un cohete dándole la vuelta a un planeta. Y para ellos quizás eso significa chicharrón con yuca y agua de panela. Oye, eso sí es fantástico, hermano. Entonces, la inclusión se ha quedado en una verborrea, hermanos. Eso sí hay que promoverlo, hermanos. Entonces, hermanos, quieren hasta imponer que el baño de las mujeres se los prestemos a hombres que se creen mujeres que no se han operado. Quiero hacer este énfasis porque eso es un peligro, hermano. Peligro. Y tampoco ahora sí se operan, entonces bueno. No, hermano, eso es una locura. Hermanos, seámosle fieles a Dios. Eduquemos a nuestros hijos no con los principios del mundo. Y estemos atentos a las cosas que le enseñan a los hijos en los colegios. Amén. Que los están doblegando y ya estamos teniendo una generación que va a aceptar la inmoralidad sexual como ya lo estamos viendo. Así que, amados hermanos, es lo que quería hablarle hoy. No sé si cumplir requisitos, pero yo creo que lo que se habló, lo que se ha hablado, le servirá, hermanos. Podemos sacar otra y otra y otra, vamos a ver por más adelante. Pero sí quiero, hermanos, con este tema, tocar, hermanos, tocar los corazones. Amén. Amén.